Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta, los últimos 14 minutos que le quedan a la bancada. Muchísimas gracias, señora presidenta. Culminando el debate, el primer debate del primer gabinete, y después de haber escuchado atentamente, presidenta, al señor presidente del Consejo de Ministros y a los diferentes parlamentarios, no solo de mi bancada, sino de otras bancadas, presidenta, queda muy claro en la gran mayoría que el premier o el presidente del Consejo de Ministros, como es el nombre exacto, ha incumplido con una obligación que es ineludible. Y es decirle al país de manera clara y precisa cómo este gobierno está recibiendo el país. Presidenta, esto no es un mero dato, esto no es una mera cifra, no es una mera situación, porque mucho de lo que se ha escuchado acá, presidenta, es sumamente importante y mucho de lo que se ha solicitado tendrá que ver si tienen o no el voto de confianza. Pero para iniciar, presidenta, hay una obligación que ha omitido el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué país ha recibido? ¿En qué situación? ¿Y por qué no es un mero trámite, presidenta, o solamente un dato? Porque cómo recibe al Perú es la base por la que un gobierno entrante construye y evalúa, presidenta, y analiza cuánto va a costar ese futuro que quiere para todos los peruanos. Hoy día no nos ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, presidenta, si el gobierno que lo antecedió, con quien el presidente Kuczynski se ha reunido un par de veces en su casa, con lo que varios de los que son ministros han estado reuniendo con los equipos en plena campaña, porque recibían información en el Ministerio de Economía y otros ministerios, Ministerio del Interior, y nos dicen ahora que solo tienen 15 días, es decir, no conocían el país, no sabían cómo venía la gestión del señor Humala. Y entonces, presidenta, tenemos una ausencia no solamente de una cifra exacta que hay que decirle al Perú, sino que adicionalmente, presidenta, el presidente del Consejo de Ministros no ha hecho una sola crítica tampoco a un gobierno que tiene serias irregularidades, como lo han señalado varios de los colegas. No solamente no le dice al Perú cuál es la exacta y real situación en la que ha recibido, no solamente no critica al gobierno del señor Humala, presidenta, sino que en una situación de poca transparencia, en lo que se puede decir un secretismo, se nombra o digamos se ratifica a varios funcionarios del régimen anterior que han sido cuestionados. No estamos diciendo que algún funcionario que viene de carrera pueda quedarse si ha trabajado en el gobierno del señor Humala, eso no es. Son aquellos que han mencionado varios de los parlamentarios aquí. Por ejemplo, nuestro vocero, Daniel Salaverry, brillantemente en su exposición, señalaba el caso de Gasoducto Sur, la obra más importante del país, en la historia del país, la obra más millonaria del país. ¿Qué dice la Contraloría, presidente? Dice que ahí hay hechos serios de irregularidad. ¿Y qué ha hecho este gobierno en secretismo? De no decirnos las cifras reales, de no criticar al régimen del señor Humala, sino que los viceministros de Energía y Minas están en este gobierno. ¿Cómo nosotros podemos confiar en un gabinete que está ratificando gente cuestionada de serios hechos irregulares? ¿Cómo nosotros, presidenta, funcionarios como la que señalaba la congresista Vilcatoma y el presidente del Consejo de Ministros, Zavala, a través suyo, presidenta, miraba a la ministra de la Mujer como diciéndole, ahí está, pues ahí está tu funcionaria? No hay que mirarla, hay que tomar decisiones sobre funcionarios que tienen serios cuestionamientos y el gobierno actual los está ratificando. ¿Y qué podemos decir, señora presidenta, de la jefa de prensa de la señora Nadine Heredia, de Blanca Rosales, que está muy cercana al régimen actual? ¿Vamos a tener 5 años de nuevo de persecución política? ¿Por qué no zanjan con esas situaciones? ¿Por qué no dicen de una vez que ese tipo de cosas no suceden en el gobierno? ¿Por qué tenemos funcionarios ratificados y otros en la sombra? Fuerza Popular, presidenta, ha señalado claramente
claramente de que asumimos el Congreso, esta mayoría parlamentaria, democrática, que somos una fuerza política responsable y vamos a actuar responsablemente. Por eso el señor Premier Zavala trae suyo, Presidenta, para que Fuerza Popular, lo suscribo y lo resalto, para que Fuerza Popular le dé el voto de confianza a este gabinete Zavala, necesitamos que les linde claramente con los hechos que se le están presentando hoy día, que nos diga exacta y certeramente cómo recibe el nuevo gobierno nuestro país. El pueblo peruano tiene el derecho de saber cómo ustedes reciben este país, porque si no sabe el pueblo peruano cómo recibe el país, entonces ustedes están amañando al gobierno que se ha ido, porque entonces están tapando la corrupción del gobierno que se ha ido o la ineficiencia. En cualquiera de los dos casos, Presidenta, no podemos darle un voto de confianza a un gabinete que no le dice al país qué país está recibiendo y qué es lo que ha hecho el gobierno anterior. A través suyo, Presidenta, nosotros le pedimos al presidente del Consejo de Ministros que remueva a los funcionarios que han ellos mismos convalidado, funcionarios que están cuestionados, funcionarios que no pueden continuar en la administración pública. Y se lo digo con toda actitud democrática. Si el presidente del Consejo de Ministros necesita tiempo para tener más información o ponerse de acuerdo a quiénes van a remover, porque tienen que remover gente sinvergüenza que se ha quedado, le vamos a dar el tiempo. Nosotros no tenemos ningún problema de darle el tiempo para que el presidente del Consejo de Ministros lo solicite y remueva a quien tenga que remover. Con una clara explicación, Presidenta, de cómo recibe el Perú el nuevo gobierno, podríamos realmente estar pensando en que los peruanos que votaron por un cambio y en la nueva gestión del presidente constitucional Kuczynski que quiere hacer, sería real. ¿Cómo piensan hablar de una nueva gestión solo con ejercicios físicos en la mañana y con funcionarios corruptos que se mantienen del gobierno anterior? ¿Cómo piensan hablar de una nueva gestión, Presidenta, cuando no nos han dicho realmente cómo ha recibido el Perú? Nosotros, Presidenta, en Fuerza Popular, vamos a hacer una oposición responsable. Vamos nosotros a mantener lo que cada uno de los congresistas de Fuerza Popular ha señalado por su región, por su gente, por su pueblo, por su provincia. Vamos a controlar que el Estado esté al servicio del pueblo peruano. Pero nosotros, Presidenta, se lo pido como demócrata, como republicano, como empezó el señor presidente del Consejo de Ministros. Se lo pido a nombre de mi bancada, Presidenta, a través suyo, al señor Fernando Zavala. Ayúdenos a darle el voto de confianza. Ayude que el Perú está mirando. Ayúdenos a darle el voto de confianza y la forma que usted nos puede ayudar a través suyo, Presidenta, a darle el voto de confianza es explicando al Perú cómo ha recibido el Perú, cómo ha recibido el país y removiendo Presidenta, a los funcionarios que no pueden permanecer un día más. Que nos diga si los va a remover, que los remueva, que de una vez, Presidenta, el presidente del Consejo de Ministros tome una posición clara al respecto. Me pido una interrupción, yo antes de terminar, con todo aprecio al congresista Mulder, si usted lo permite. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidenta, para acotar y subrayar parte de lo que se está diciendo en el sentido de que una de las preocupaciones de fondo que este Congreso va a tener que enfrentar, no sé si con comisiones investigadoras o facultades de comisión investigadora, son esas megaobras que nos ha dejado el gobierno anterior y de las cuales no se ha dicho nada y que van a obligar al gobierno actual a hacer pagos de casi 18.000 millones de dólares en los próximos años. Sume usted solamente lo que va a costar la línea 2 del tren eléctrico, que va a costar la friolera de 5.400 millones de dólares, o sea, 4 veces más de lo que cuesta el tren que va entre Lhasa y Shanghái, que tiene más de 1.200 kilómetros en China. Súmele usted el gasoducto, que también tiene un sobreprecio impresionante y que todos los peruanos ya estamos pagando en la tarifa electrónica. En todo lo que significa la tarifa de nuestra electricidad ya está el monto de cada peruano pagando el gasoducto, que va a costar 7.400 millones de dólares. Y a eso súmenle lo que llaman algunos la cafetera,
Sí, termine, congresista. Terminar, Mauricio. la refinería de Talara, que también, Presidenta, es una inversión multimillonaria de recursos públicos para nada, de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, eso que va a ser en el fondo la herencia que le están dejando al actual gobierno de tener compromisos de esa envergadura en los próximos años, eso merece una respuesta por parte del actual gabinete de cómo es que van a enfrentar eso y si van a acompañar las comisiones investigadoras que nosotros vamos a proponer en el Congreso para que esos contratos se anulen y que se evite que ese tipo de sobreprecios se carguen sobre los hombros de los peruanos. Gracias por la interrupción. Congresista Galarreta, continúe. Presidenta, voy a pedir que se pare un ratito el cronómetro. Bueno, ya vino, porque había pedido justo el presidente del Consejo de Ministros permiso para, entonces, que venga para poder continuar. Perfecto. Presidenta, nosotros vamos a actuar responsablemente. Nosotros no vamos a actuar por la presión de quienes quieren entregar un cheque en blanco, que nosotros entreguemos un cheque en blanco. Como lo dije en la mañana de ayer, Fuerza Popular no se mueve por encuestas, si hay que darle el voto, no hay que darle el voto de confianza. Imagínense si hubiéramos dicho, ya tiene el voto de confianza antes de escuchar que no hay cifras, que no hay exactamente cómo reciben al país, antes de que nos digan si van a remover o no a los funcionarios del gobierno humanista, que hubieron un montón de gente cuestionada, Presidenta. Por lo tanto, Presidenta, nosotros si queremos mirar hacia adelante, si queremos mirar al futuro, construyamos un futuro ¿en base a qué? Sí. Tiene tiempo, congresista Galarreta. Sí, estaba en 6 minutos cuando di la interrupción. Dele tiempo, por favor. ¿En base a qué, Presidenta? ¿En base al borrón y cuenta nueva, al secretismo, al no críticas, al no información exacta de ver cuánto nos va a costar llegar al bicentenario como nos ha prometido el señor presidente constitucional y el presidente del Consejo de Ministros? Presidenta, nosotros como partido político democrático no vamos a dar el voto de confianza a un gabinete que pretenda conservar a los funcionarios humalistas, que no nos dé las cifras exactas, que no zanje claramente con lo que ha habido en este país hace los últimos 5 años, Presidenta. Estaremos, Presidenta, muy atentos a la respuesta del señor presidente del Consejo de Ministros y a cada uno de los ministros de los hechos que le estamos pidiendo. Lo señalé claramente al comienzo de este debate importante, democrático, que nuevamente resalto, Presidenta, las buenas prácticas han vuelto al Parlamento, las buenas costumbres han vuelto al Parlamento. Este ha sido un debate alturado y democrático, pero para que Fuerza Popular, un partido que defiende al pueblo peruano, que cuida los intereses del pueblo peruano y que quiere realmente un cambio, no quedarnos con el statu quo de toda la vida, de un voto de confianza, requerimos las respuestas concretas. Termino, Presidenta, solamente resaltando la frase, que nos ayude el presidente del Consejo de Ministros a darle el voto de confianza a nosotros. Gracias. Gracias, congresista Galarreta.